Bueno, yo creo que es un poco lo que marqué el transcurso del día. Con Rodrigo, pues ya desde el jueves pasado se lleva haciendo un trabajo de fisioterapia y de recuperación. Las cosas van muy bien, pero en función de lo que marque hoy el día en el entrenamiento y las pruebas que se le hagan, pues podrá participar. Y los demás pues estamos a la espera de su evolución, de ver un poquito cómo van evolucionando y lo que nos dicen los servicios médicos del club para ver cómo están de cara a mañana y el resto de semana. Evidentemente que es un grupo complejo, donde todos estamos muy igualados, sobre todo en el inicio. Vamos a ver cómo evoluciona luego el grupo, porque siempre algún equipo puede irse para arriba y algún equipo se puede quedar un poquito descolgado. Pero a priori es un grupo muy igualado, muy competido, y que ganar en casa te supone siempre estar ahí con la posibilidad de, en cuanto consigas 2 victorias o 3 victorias fuera de casa, poder estar en una buena posición cómoda y tranquila. Por eso he dicho que lo más importante es consolidar la victoria de la semana pasada. El ganar fuera, si luego en casa no eres capaz de mantener o conseguir esa victoria como local, pues no consigues nada, no has hecho prácticamente nada más que igualar el número de victorias. Y para meterte en una fase de grupos donde de 8 equipos entran 4, siempre hay que tener 1 o 2 más de la mitad de victorias. Primero, que es un equipo en esta competición donde hay 4 o 5 jugadores americanos, y eso les da una capacidad atlética diferente al resto de equipos. Una capacidad de juego de mucha individualidad, mucho 1 contra 1, y donde 3 jugadores húngaros, que son Zoltán Per, que jugó en Estudiantes el año pasado, más Viro y Benke, son un poco los motores, los que empujan un poco al equipo por ese sentimiento de país, de equipo, de club, hacia empujar al equipo para conseguir la victoria. Creo que es muy importante estos 3 jugadores que no entren en partido, y es muy importante frenar esas individualidades, ese poderío físico que pueden tener. Aparte de un jugador como Filipovic, que es un jugador importante en la línea, hace el 3 y el 4, un anotador, un jugador de rachas, pues no dejarlo entrar en partido. Creo que por ahí tiene que ir nuestro planteamiento de partido y a ver si somos capaces de conseguirlo. Ellos son más pequeños que nosotros, sí que es verdad que tienen menos altura, menos capacidad en ese aspecto, pero sí cuidado, porque ellos son un equipo muy atlético, que pueden jugar de dentro a fuera, de fuera a dentro, muy rápido, muy dinámico, donde cargan el rebote, y ahí podemos tener problemas con nuestra gente tan grande. Luego, gente que puede jugar, como he dicho antes, al 4 y al 5, al 3 y al 4, eso nos genera movilidad, nos genera espacios, y tenemos que estar muy preparados para eso. Evidentemente, si hablamos de juego cerca del aro, somos más grandes, tenemos más kilos, pero ellos tienen otras virtudes que tenemos que ser capaces de contrarrestar. Para nosotros cada partido es importante a la hora de demostrar lo que queremos ser, de empujar, de ser ambiciosos, de tener ganas de seguir creciendo como equipo y como club en cada competición. Y es otra oportunidad que tenemos, es el partido de mañana. A partir del partido de mañana pensaremos en el partido del sábado para seguir creciendo.